¿Qué tal, queridos amigos? Para mí siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, ¿sí? Y el día de hoy, continuando con la lectura de esta hermosa matinal titulada La fe por la cual vivo, ¿sí? Este 17 de marzo, el día de hoy lleva el título de El hombre es moralmente libre, ¿sí? Y antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 7, el versículo 17, vamos nosotros allí donde estamos a orar para pedir siempre la dirección de nuestro Dios al estudiar su palabra. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Y ahora en este día, Señor, pedimos también que tú nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, y aceptar tu verdad allí escrita. También así, Señor, acompáñanos durante el transcurso de este día y que tu palabra siempre pueda estar en nuestras mentes, Señor, como esperanza para nuestro día a día. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu amado Jesús. Amén. Muy bien. El libro de Juan, el capítulo 7, el verso 17, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren, ¿qué nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice. Sí. Entonces, nosotros tenemos libertad. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Tenemos libertad de elegir si queremos hacer la voluntad de Dios o no. Vamos a leer a ver la matinal que nos dice ahí. Este es un tema muy interesante para nosotros hoy en día, ¿sí? El hombre fue creado moralmente libre desde el principio. Tenemos la capacidad de poder elegir el libre albedrío, ¿verdad? Como los habitantes de todos los otros mundos, debe ser sometido a la prueba de la obediencia. Pero nunca se le coloca en una situación en la cual se halle obligado a ceder al mal. No puede sobrevenir, le dice, tentación o prueba alguna que no sea capaz de resistir. Y eso mismo el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Si nosotros vamos al libro de Primera de Corintios, ¿sí? El capítulo 10, el versículo 12 de Primera de Corintios nos dice lo siguiente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el versículo 13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Miren qué interesante, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, Dios tomó medidas tales que nunca tuvo el hombre que ser necesariamente derrotado en su conflicto con Satanás, ¿sí? O sea, en todo tiempo Dios tomó medidas, tomó la forma de poder ayudar al ser humano, ¿sí? En esta lucha. Eso es lo que nos está queriendo decir otras palabras, ¿sí? Buscó todos los tipos de formas para ayudar al ser humano para vencer en esta lucha que tiene contra qué. Porque nosotros no luchamos contra carne ni sangre, nos dice el apóstol Pablo, ¿sí? Sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, ¿sí? No estamos luchando contra un ser humano, estamos luchando contra un problema espiritual, ¿sí? Y este problema espiritual se llama pecado y tiene su máximo representante. Y vamos a seguir leyendo. Y este máximo representante es este. Satanás es el originador del pecado. Pero esto no excusa a ningún hombre por pecar, ¿sí? No quiere decir, o sea, que si Satanás claramente es el originador del pecado, pero esto no quiere decir que el ser humano, o sea, pueda hallar excusa en eso, ¿verdad? No puede hallar excusa en eso para pecar, ¿sí? Porque él no puede forzar a los hombres a hacer el mal, ¿sí? Él no te fuerza a ti, ¿sí? No te agarra de la mano y te dice, no, ya, y te mete allí, ¿verdad? No hace eso, no puede hacerlo, ¿sí? Tiene un límite. ¿Qué es lo que hace él? Los tienta, les presenta el pecado como incitante y placentero, ¿sí? Te ofrece, o sea, el pecado, te empieza a incitar, ¿no? A pecar, empieza, ¿no? A darte ideas, o sea, a tratar de alguna forma, ¿sí?
mostrarte en alguna forma, ya sea por los ojos, por lo que estás mirando, por el oído, lo que estás escuchando, o de cualquier tipo de manera, ¿sí? Te empieza a incitar a pecar. Pero una cosa, Él no te puede llevar allí directamente, ¿sí? Ahora, pero dice, tiene que permitirles usar de su voluntad para decidir si cederán o no. O sea, el ser humano puede decidir de su propia voluntad si cede o no ante el pecado. ¿Sí? El hombre es un ser moralmente libre para aceptar o rechazar. ¿Sí? Eso nos dice el libro del apóstol Santiago, nos dice en el capítulo 1, ¿verdad? Nos menciona que el ser humano es tentado conforme a sus concupiscencias, ¿sí? Pero cuando el ser humano acepta esa idea de pecar y ya empieza a caminar en pos de esa idea para concretarla y termina concretándola, termina efectuando lo que es el pecado y transgrediendo así la ley de Dios. Pero eso es porque ha tomado una decisión, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tomamos nuestra decisión. Si nosotros queremos pecar, tomamos nuestra decisión. Vamos a seguir leyendo. La conversión es una obra que la mayoría no aprecia, ¿sí? Y hoy en día este es un tema que no se entiende hasta hoy. Bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Muchos cristianos no entienden este tema hasta hoy, lo que es la conversión. Porque conversión quiere decir cambiar de rumbo, ¿sí? Cambiar de rumbo. O en sí, transformación, ¿verdad? Vamos a ir leyendo. Mira, dice, no es cosa de poca monta transformar una mente terrenal que ama el pecado, ¿sí? O sea, porque nosotros nuestra mente, ¿sí? Cuando estamos en otro tiempo, ¿ya? ¿Qué pasaba? Amaba el pecado, ¿sí? Quería pecar, sí o sí. Ahora, nuestra mente aún todavía no está en ese proceso de transformación y aún hay, ¿verdad? El pecado, o sea, ideas de pecado allí, ideas pecaminosas aún pueden seguir viniendo, ¿sí? Pero esta mente puede decidir una cosa: o ama a ese pecado aún, ¿sí? Y no lo abandona y lo practica ocultas, o decide amar a Dios y hacer su voluntad. Vamos a seguir leyendo. Es muy interesante este tema, ¿sí? Dice, no es cosa de poca monta transformar una mente terrenal que ama el pecado e inducirla a comprender el indescriptible amor de Cristo, los encantos de su gracia y la excelencia de Dios, de tal manera que el alma se impregne del amor divino y sea cautivada por los misterios celestiales. Dios solicita de vosotros, como agentes morales, libres, redimidos, rescatados mediante un precio infinito, que solicita Dios de nosotros, ¿sí? De los que hemos aceptado su llamado de amor, que afirméis vuestra libertad y utilicéis las facultades que os ha otorgado el cielo. Miren, el cielo nos ha otorgado facultades, ¿sí? También aparte nos ha dado libertad. Bien, como súbditos libres del reino celestial. Dios nos considera sus súbditos, ¿sí? Y por lo tanto nos ha dado todo esto. Debéis que rehusaros de estar sujetos al poder del mal. Entonces, si Cristo ya venció el pecado y nos ha dado la victoria sobre el pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué haremos nosotros? ¿Seguiremos viviendo bajo la ley del pecado? ¿Sí? Que se muestra en nuestros miembros y que da su y que dan sus frutos, ¿no? Como obras de la carne, que lo menciona el libro de Gálatas capítulo 5, ¿sí? Seguiremos practicando fornicaciones, adulterios, contiendas, pleitos, o sea, todas estas cosas. Si Cristo ya nos dio victoria sobre el pecado y sobre la muerte, ¿cómo podremos seguir viviendo bajo la ley del pecado? ¿Sí? Si estamos bajo la gracia. ¿Sí? Para que se entienda un poco mejor esto, yo quiero invitarles a que leamos algunos textos, ¿sí? Y más que todo un texto que me llamó mucho la atención, que está en el libro de 1 de Corintios, el capítulo 15, los versículos, ¿sí? 56 y 57. Y esto nos dice así: pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, ¿sí? Porque también nos dice, ¿no?, que la paga del pecado es muerte, ¿verdad?
Entonces dice, el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. ¿Sí? La ley dice le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, ¿por medio de quién nos da la victoria Dios sobre el pecado y la muerte? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Vamos al libro de Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Sí? ¿Por qué ahí nos dice que nos da la victoria sobre el pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo? Esto es algo muy interesante, ¿sí? Y nos dice lo siguiente. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, ¿qué hizo? Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿Cristo venció el pecado? Sí. ¿Cristo fue tentado? Sí, pero no se dio. En ningún momento, de ninguna forma. Cristo venció el pecado. Y por medio de Cristo, Dios nos da victoria sobre el pecado. Ahora, ¿Cristo resucitó de la muerte? También. Entonces, nos da victoria también sobre la muerte. Y no estamos hablando solamente de esta muerte primera, ¿verdad? Sino también de la muerte segunda, que es la muerte final. Entonces, Cristo nos da la victoria. Ahora, ¿por qué? Porque miren, aquí otros textos que son muy interesantes. Romanos capítulo 8 también, el versículo 12 y 13, ¿qué nos dice? ¿Sí? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, ¿cómo podemos vivir si sigue conforme a la carne? O sea, cometiendo las obras de la carne, o sea, cometiendo sus pecados. ¿Cómo podemos seguir viviendo si nosotros no le debemos a eso nada? ¿Sí? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces nosotros, al morir con Cristo, en el bautismo, ¿sí? Y renacer una vida nueva, como la resurrección, espiritualmente, ¿sí? Nosotros debemos vivir siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos habla por medio de la palabra, de verdad, ¿sí? Y nosotros debemos vivir haciendo caso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros entregamos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios mediante el Espíritu, mediante el estudio de la palabra de Dios, y nos sujetamos a su ley, amamos la ley de Dios, ¿sí? Porque ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de Dios. Ahora entonces, al estar bajo la gracia de Dios, Cristo nos da la capacidad también de poder guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque estamos ahora viviendo en el Espíritu, ¿sí? Estamos viviendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y Él te ayuda en esta lucha. Vamos a seguir leyendo algunos textos más. Miren, ¿qué hizo Cristo por nosotros? El libro de Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, hermanos. Mire, si nosotros estamos siendo tentados, hermano, no te pongas a decir, soy débil, no, es que he pecado porque soy débil. No, es que pecaste porque quisiste. ¿Por qué? Porque Cristo fue tentado, ¿sí? Y Cristo fue tentado y Él está, dice, dispuesto a socorrer a los que son tentados. Por eso mismo también el libro de mismo 1 Corintios capítulo 10 que hemos leído, versículo 13, ¿sí? Nos dice que Dios da la solución. Y la solución es, hermanos, correr a Cristo en ese momento, caer de rodillas en oración, ¿sí? Haciendo caso a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay victoria en Cristo. Porque el que permanece en Cristo no peca. Y eso nos dice, mira, en el libro de 1 de Juan capítulo 3 versículos 6 y 7 nos dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso peca. ¿Sí?
Hijitos, nadie os engañe, dice. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, el que permanece en Cristo, el que está unido a Cristo, ese pámpano que está unido a Cristo, no va a caer, no va a morir. Puede ser tentado, pero si permanece en Cristo diariamente, no va a caer. ¿Sí? Tal vez venga la tentación, tal vez venga la incitación de Satanás, pero no va a ceder porque está bajo la protección de Dios, ha entregado su voluntad en las manos de Dios, ha decidido hacer la voluntad de Dios y ser perfecto como Él es perfecto, ¿sí? Se ha entregado a su protección, entonces no va a pecar. ¿Creemos esto o no creemos? ¿Vamos a seguir diciendo que pecamos porque hemos nacido pecadores? ¿O que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga? Mentiras. ¿Cómo podemos decir tal cosa si la palabra de Dios nos enseña que hay victoria en Cristo? ¿Y qué es lo más hermoso de esto? Sí, este texto también que quiero compartir con ustedes, que está en Romanos capítulo 6, versículo 14 y en adelante, ¿sí? Miren qué dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Nuestro Dios le dijo a Caín: si tú no haces eso, el pecado no se enseñoreará de ti. Si tú no cedes a la tentación, ¿sí? Si nosotros no cedemos a la tentación, si ahora hemos muerto en Cristo y decidimos vivir bajo su reino, decidimos entregar nuestra voluntad en sus manos, entonces el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos condenados por la ley, ¿sí? Porque ya no cometeremos pecados. Sí seremos tentados tal vez, pero no cometeremos pecado. Ser tentado no es cometer un pecado, ¿sí? Todos somos tentados. Adán fue tentado incluso sin que había conocido el pecado, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo fue tentado sin que él haya conocido el pecado nunca, ¿ya? Porque Adán sí pecó, pero Cristo no lo hizo. Porque si ser tentado fuera pecado, entonces Cristo hubiese pecado, ¿sí? El pecado es ceder a la tentación y cometerlo. Eso es pecado. Pero Cristo nos dice que ahora nosotros, no, el pecado no se va a enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de Dios, protegidos allí. Entonces, en la gracia de Dios nosotros somos obedientes a los mandamientos por amor a Cristo, porque llegamos a comprender cuánto sufrió Él. ¿Y qué más nos dice el apóstol Pablo? ¿Sí? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice él. ¿Cómo podemos seguir pecando? Ya no estamos, o sea, ya la ley ya no nos condena. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados en Cristo y ahora estamos siendo santificados en Él, ¿sí? Y vamos a ver la razón, ¿sí? Miren, entonces, si nosotros volvemos a caer al pecado, seríamos esclavos, nuevamente. Y ya no seríamos libres. Necesitaríamos de nuevo volver al Redentor para ser libres del pecado, ¿sí? Pero entonces, cómo podemos volver a la esclavitud del pecado, siendo que ya Cristo nos libertó? ¿Cómo puede ser que un preso desee, ¿sí?, permanecer preso cuando ya fue libre? Es que esto es muy contrario, ¿verdad? Ahora miren, esto es lo más maravilloso de la palabra de Dios. El libro de Hebreos, el capítulo 4, ¿sí?, los versículos 14 y 16 nos dicen lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es este? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Miren, tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Qué es un sumo sacerdote? Es alguien que ministra por nosotros, que está intercediendo por nosotros, porque esa era la labor del sumo sacerdote en el santuario aquí en la tierra. Pero hoy en día tenemos un sumo sacerdote en los cielos, ¿sí? Y él está ¿qué? Está allí, dice, ministrando por nosotros. Y nos dice que retengamos nuestra profesión. ¿Qué profesión? Nuestra fe en él, ¿sí? ¿Qué más? No tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es vivir bajo la gracia de Dios, hermanos, ¿sí? La gracia no anula la ley, ¿sí? Porque si caemos nuevamente en pecado, la ley nos va a condenar, ¿sí? La gracia lo que hace es darte el poder en Cristo Jesús cuando tú eres tentado, ¿sí? Así como Él fue tentado, de correr hacia Él, caer de rodillas en oración y pedirle que te ayude en ese momento a no caer en ese pecado, a no ceder a la tentación, y aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, se compadecerá siempre de nosotros y nos dará el oportuno socorro. Eso es vivir bajo la gracia, y eso es ya no vivir bajo la ley, ¿sí? Porque ya no nos condenará, porque seremos siempre libres en Cristo Jesús de las tentaciones que vengan de aquí en adelante, porque hemos decidido hacer la voluntad del Padre y sabemos que hay un Cristo en el cielo que está allí ministrando y intercediendo todos los días por nosotros. ¿Crees tú esto? ¿Confías en ese poder de Cristo para vencer el mal? Yo sí, porque yo he decidido servir a Dios y con toda mi familia, todos los días, hasta que Él venga y por la eternidad. Si tú quieres tomar esa decisión, Dios te invita hoy a poder hacerlo. Toma la mejor decisión de tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.